Buenas tardes, mi nombre es Félix Reategui y tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú a esta conferencia de clausura del 10º Encuentro de Derechos Humanos Caminemos Juntos por la Integración. La conferencia de clausura que vamos a escuchar será ofrecida por el magíster Pablo Seriani, abogado, especialista en migraciones internacionales y doctor en derechos humanos. Pablo Seriani es director de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús, y la conferencia que nos va a ofrecer lleva el título de La encrucijada de las respuestas a las migraciones en América Latina en tiempos complejos, notas desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo humano integral. La conferencia del doctor Seriani va a ser comentada por Alessandra Enrico, abogada, especialista en temas de migración y derechos humanos y profesora de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La conferencia del doctor Seriani durará aproximadamente 35 minutos y los comentarios que hará Alessandra Enrico durarán alrededor de 10 minutos. Y después de eso vamos a tener también la oportunidad de presentar algunas de las preguntas del público asistente para los comentarios finales del doctor Seriani. Entonces, reiterándoles la bienvenida y por supuesto expresando un agradecimiento especial al doctor Seriani y a Alessandra Enrico por su participación en esta conferencia de clausura, le doy la palabra al doctor Seriani por 35 minutos aproximadamente. Muchas gracias, Félix. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quería agradecer a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Perú y en particular al Instituto por invitarme no solamente a participar, sino tener el honor de dar esta conferencia de clausura de este importante seminario de derechos humanos que ya lleva muchos años y con muchísimo éxito, así que la verdad que es un privilegio y les agradezco enormemente la invitación y la posibilidad de participar en esta actividad. Para ocupar lo más posible el tiempo que dispongo, voy a pasar directamente a la presentación y también aprovecho al mismo tiempo para saludar a Alessandra y dar cuenta también de la satisfacción de participar conjuntamente con ella en esta actividad. Bien, Félix ya hizo la introducción del tema que propuse para esta conversación, así que paso directamente con el desarrollo de la presentación. Antes de hablar un poco de movilidad humana y de los desafíos en la región, quería, y esto tiene mucho que ver con el título de la conferencia, con esta idea de encrucijada, ¿no? Quería hacer algunos análisis o repasar algunos datos sobre la realidad que tenemos en la región. No es una región cualquiera para hablar de movilidad y con desafíos muy particulares en temas de migraciones, ¿no? Como sabemos muy bien, es la región con mayor desigualdad del planeta. En los últimos años los indicadores en ese sentido son sumamente preocupantes, con un aumento particular de la desigualdad en los últimos años, incluso entre 2019 y 2020 se ha duplicado, ¿no?, del 1 al 2% el aumento de la desigualdad respecto del aumento a lo largo de la década del 90, el siglo pasado. Un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, de la pobreza en comparación con las estadísticas hace no muchos años, ¿no? Si comparamos con el año 2015, por ejemplo, estamos hablando de un aumento de la pobreza, de más de 30 millones en situación de pobreza. No solo es un número, sino que aumenta el porcentual de personas bajo la línea de pobreza, un 3%, pero también un 5% de las personas bajo la línea o en situación de pobreza extrema, ¿sí? Es un 14% de promedio
en toda la región, y esto obviamente, como saben, tiene diferencias de indicadores de país a país, ¿no? Donde ese promedio es sin duda mucho más elevado. Estamos hablando de una región con 6 años consecutivos de retroceso en términos de pobreza, a pesar de coincidir en muchos casos con un aumento del Producto Bruto Interno paralelamente, ¿no? O sea, mayor crecimiento económico no equivale necesariamente a mayor igualdad e inclusión social. Situación bastante preocupante también en desempleo, con indicadores también que hablan de la inequidad desde una clave de género y cómo afecta además especialmente a la juventud. Este, un 50% de la población promedio en edad económicamente activa en situación de informalidad laboral, es decir, la mitad de las personas que trabajan lo hacen fuera del marco formal de protección en el empleo. Otros problemas de índole estructural en la región, múltiples formas de violencia institucional, social, de género, entre otras, impunidad sobre esas formas de violencia, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, la acción del crimen organizado, entre otras, inestabilidad política, inestabilidad del régimen democrático o de la continuidad de gobiernos elegidos democráticamente, altos niveles de corrupción que impactan a su vez en políticas que deberían estar dirigidas a incrementar la inclusión social, el desarrollo humano, la generación de empleo, la protección del empleo, etcétera, etcétera. Vinculado a ello y a otros problemas, regímenes tributarios regresivos, donde la población en mayor situación de vulnerabilidad proporcionalmente paga más que quienes están en condiciones de mayor privilegio y oportunidades. Problema íntimamente ligado a la migración y a la movilidad, racismo y formas interseccionales de discriminación como problemas estructurales. Los indicadores socioeconómicos en los países de nuestra región son muy diferentes cuando hacemos la desagregación de los datos por origen étnico, por ejemplo, por género, entre otros factores. Grupos sociales que además son víctimas preferentes o preferenciales en términos estadísticos de múltiples formas de violencia, y sobre quienes además impacta de manera desigual cuestiones cada vez más importantes como el cambio climático, como los efectos de las industrias extractivas, entre otros factores. Este es un listado ínfimo de una serie de problemas estructurales que luego además tienen impacto en la movilidad humana en la región. En este contexto tan complejo, estamos al mismo tiempo asistiendo a ciertas tendencias de carácter inédito de movilidad humana en la región. Por un lado, en términos cuantitativos, por la cantidad de personas que se han desplazado, sobre todo dentro de la región o a través de múltiples países de la región, en muy pocos años, donde por supuesto el desplazamiento de población venezolana se destaca en términos de la rapidez y la cantidad de personas en que se ha desplazado en los últimos 5, 6 o 7 años, pero también de diferentes países centroamericanos, de Haití, de otros países, hacia países vecinos o hacia otros países más lejanos o hacia el norte, o de países de otras regiones que ingresan a América Latina y transitan por varios países. Digo, lo que hay es un crecimiento y una multiplicación de las dinámicas migratorias, la diversificación, ¿no? Una suerte de migración multidireccional, donde combinan rutas de larga data con nuevos flujos migratorios, donde los países van cambiando sus perfiles, países que hace poco eran claramente y en muchos casos exclusivamente países de origen de población migrante y o refugiada, hoy pueden mantener ese perfil o no, pero al mismo tiempo son países de tránsito, de retorno, de destino. No hay un cambio, ¿no? De los perfiles en muchos países. Y al mismo tiempo la foto se completa de alguna manera con una complejidad de las condiciones en que se produce ese desplazamiento, un incremento de la migración en condiciones de vulnerabilidad, un incremento de la irregularidad migratoria con múltiples efectos, y de los riesgos en las rutas migratorias, una mayor presencia de niños y niñas, entre muchos otros factores. Las respuestas a la movilidad humana en la región en los últimos años y sobre todo durante este siglo nos muestra un escenario muy, muy diverso, ¿no? Yo suelo hablar en términos del tango de cambalache latinoamericano porque hay desde herramientas que reconocen que migrar es un derecho humano a decisiones que están casi directamente criminalizando la migración, respondiendo con prácticas de detención migratoria, militarización, etc.
en estos 22 años que llevamos de este siglo, creo que se puede, con cierto grado de arbitrariedad, por supuesto, pero pensar en una primera fase donde mayormente los cambios tuvieron que ver con cambios más progresistas de reconocimiento de derechos, declaraciones regionales, sobre todo en contexto sudamericano, hablar de la migración como un derecho, hablar de la igualdad de derechos, de la importancia de la regularización migratoria, del acceso a la justicia, de abordar las causas de la migración, etcétera, pero que también ha convivido con el mantenimiento de ciertas prácticas restrictivas, la detención migratoria en algunos países, reformas legislativas que hasta hace muy poco no se habían logrado, como fue, por ejemplo, la ley migratoria chilena del año 2021, que hasta ese momento regía una ley migratoria de la dictadura aprobada en el año 1975, por un decreto de Pinochet, ¿no? Una serie de reformas que estaban pendientes, en términos institucionales, ahora luego voy a abordar un poco esa cuestión, temas de larga data como la xenofobia, ¿sí? Entonces, pero de alguna manera fue una región que durante esos años adoptó muchos cambios, y muchos de ellos positivos. Miren los marcos normativos, casi todos los países de América Latina cambiaron o adoptaron un nuevo marco normativo en materia migratoria y en materia de asilo y de protección de personas refugiadas. Y en casi todos estos cambios, más allá de las diferencias de una u otra, ley, fueron cambios de reconocimiento de derechos, de ampliación de derechos a las personas en contexto de movilidad. Ahora, en los últimos años, un poco la foto empieza a cambiar, ¿no? El panorama empieza a cambiar, hay algunas reformas que van en sentido opuesto al que acabo de señalar, como una reforma que se implementó en Argentina por un decreto de necesidad de urgencia, recortes a la ley aprobada por el Congreso a través de un decreto en Brasil, algunas propuestas a reformas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en Ecuador, algunas propuestas que luego no prosperaron en Chile, propuestas que tampoco prosperaron en los últimos años en Perú en términos de criminalizar la migración irregular, aumento de ciertos discursos xenófobos, sobre todo e incluso en altas autoridades de los estados o de gobiernos locales, frente al desplazamiento de carácter inédito de la población venezolana, de alguna manera se dio como una situación que era un momento prueba, ¿no? Como un test, ¿no? Que estas reformas progresistas en términos de inmigrantes, de protección de refugiadas, el proceso de seguimiento de la Declaración de Cartagena, esto de emigrar es un derecho humano, que ningún ser humano es ilegal, ¿no? Como cosas que estaban muy en el centro de la agenda de los gobiernos y los estados sudamericanos frente al desplazamiento venezolano, representaba un test. Bueno, era un momento clave para poner, y es para poner en marcha, ¿no? En darle vida concreta a esos reconocimientos, esos avances normativos, ¿no? De alguna manera, una primera etapa en reacción a ello tuvo que ver con programas de acogida humanitaria, seguramente lo recordarán, las atenciones en la frontera, la presencia de múltiples actores estatales, cooperación transfronteriza, los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, servicios de atención de salud, de protección de la infancia, protección de mujeres embarazadas, víctimas de trata, etcétera, ¿no? Como un abordaje integral y humanitario en contexto de frontera, y cierto proceso de transición a la inclusión social con retos, ¿no? Con retos en términos de irregularidad migratoria, de personas que no podían mantener el permiso temporal que habían recibido en la frontera, cierto reconocimiento muy limitado del asilo, entre otras medidas, ¿no? Pero en una primera etapa frente a estos retos inéditos. Etapa que de alguna manera empieza a cambiar con la imposición de visados a la población venezolana, lo que genera un aumento de la irregularidad en el tránsito y en el ingreso y en la permanencia. Restricciones que al mismo tiempo se acrecientan, por supuesto, en contexto de pandemia, donde hay un cierre de fronteras, lo que significa en muchos países durante un año o incluso en procesos más largos, la puesta en pausa del derecho humano al asilo, ¿sí? Algo que en términos de derecho internacional, y no me voy a meter ahí porque no voy a tener el tiempo suficiente, está claramente prohibida, ni siquiera una emergencia de estas características permite hacerlo. Esto se agrava además con la presencia de actores militares en zonas fronterizas para atender un fenómeno multidimensional como la movilidad humana, y lo que genera eso, ¿no? Y otra característica también tiene que ver con los incrementos de los riesgos en la ruta, ¿no? No es una realidad novedosa, ¿no? El escenario tal vez mesoamericano y sobre todo mexicano
temas como los secuestros extorsivos, desapariciones, asesinatos, explotaciones, reclutamiento forzoso, abusos sexuales, violencia basada en género, entre otras, era y es parte de ese contexto, pero empezamos a encontrar este tipo de realidades cada vez más presentes, por ejemplo, en otras rutas migratorias, entre países sudamericanos, entre Colombia y Panamá, perdón, en la selva del Darién, en las rutas hacia marítimas, por ejemplo, de Venezuela, Trinidad y Tobago, o entre otros países del Caribe, ¿no? Como un escenario que lo veíamos más al norte, que lo veíamos en el mar Mediterráneo, o en otros contextos, o en la frontera mexicano-estadounidense, pero que ya lo estamos viendo en varios lugares. Entonces, un complejo escenario estructural en la región y un complejo escenario de movilidad humana con diferentes respuestas que ha habido hasta ahora. Un poco la propuesta de la conferencia, del título de la conferencia, tiene que ver, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? O sea, tenemos estos retos. Si miramos los tipos de políticas, respuestas, medidas, prácticas, leyes, etcétera, que han implementado los países de América Latina en temas de movilidad humana en lo que va de este siglo, sin irnos más atrás, aunque obviamente siempre vale la pena hacer un análisis más histórico también. No. El desafío hoy es, bueno, ¿cómo vamos a seguir abordando este tema? ¿No? Con estas características, con estos problemas estructurales, ¿no? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿No? Frente a todo este amplio abanico de respuestas y prácticas en las cuales tenemos evidencia sobre qué características han tenido, qué impacto han tenido en temas de movilidad y para la sociedad en general, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, estamos ante, más allá de que no siempre todo es eh, por opuestos, pero me parece que claramente hay dos posibles caminos o senderos a seguir, ¿no? Uno que tiene que ver con, por ejemplo, con restringir las restricciones a salir del país, ¿sí? Para muchas personas que necesitan irse de sus países por las condiciones en las que están, o promover canales. Migración lo vamos a ver como un problema o como una realidad, y una realidad multidimensional. Vamos a responder a eso con políticas de contención, de evolución, o enfrentar esa realidad, pensar en propuestas de acogida y de inserción. El enfoque va a estar en el control de la movilidad o en abordarlo de manera integral. Para personas que ya sientan en nuestros territorios, políticas asimilacionistas, segregacionistas o de integración intercultural, es decir, de reflejo de las realidades culturalmente diversas que hoy son parte y lo serán de nuestras sociedades cada vez más. Criminalizar esa realidad, facilitar el ingreso, la residencia regular, abordarlo desde discursos que promuevan el odio, la xenofobia, la conflictividad, o promover sociedades diversas de carácter inclusivo. Dar preferencia a las personas por tener determinada nacionalidad o promover la igualdad de derechos. Iniciativas unilaterales que cada Estado va a llevar por su lado, o pensar en acuerdos regionales que al mismo tiempo sean complementarios, por supuesto, con políticas nacionales, locales y de todo nivel de gobierno, ¿no? Pero a partir de un abordaje integrado, coherente. Siguiendo con esta lógica, ¿no? De pensar diferentes escenarios, ¿no? La respuesta a la migración, ¿va a ser una respuesta de corto plazo o políticas de Estado? ¿No? Muchas veces las respuestas de corto plazo tienen que ver con políticas migratorias o respuestas más centradas o miradas como una estrategia política, incluso electoral, que evidencia cierta ignorancia sobre la multidimensionalidad del tema, ¿no? Hay un abordaje más especulativo, más sesgado, donde se invisibilizan otras dimensiones de la movilidad humana, y por lo tanto han tenido hasta ahora un impacto claramente limitado a nosotros, no solo en la región, sino en todas las regiones, que han profundizado los desafíos y no los han atendido adecuadamente, que han generado restricciones de derechos, que han postergado la necesidad de abordar esta realidad de forma más integral y por lo tanto más adecuada y efectiva. O al contrario, ¿no? Vamos a pensar una política de Estado en un tema que claramente es un tema estructural, que tiene muchísimas dimensiones y que requiere pensar y definir objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué resultado queremos tener en el corto plazo? ¿Qué resultado vamos a tener en 10 o 20 años según las medidas que adoptemos? ¿De igualdad de derechos o restricción de derechos? ¿De criminalización o de inclusión? Y así en muchos otros temas que ahora voy a comentar.
Pensar en definición de políticas basadas en evidencia, en recolección de información, en construcción de indicadores para ir evaluando en qué medida estas metas se están cumpliendo, políticas de Estado que construyan una narrativa que las justifique, ¿no? Que las legitime, que, que las comparta, que genere espacios de interacción, de participación, y que sean la base de las políticas, ¿no? La realidad objetiva, documentada, recolectada, analizada y evaluada de manera periódica. Los senderos de alguna manera o los caminos de esa encrucijada también pueden estar definidos a partir de la institucionalidad para abordar esto, ¿no? Todavía hoy en muchos países de la región la centralidad a un fenómeno multidimensional está en ministerios de Interior, está en el rol de fuerzas de seguridad o incluso en algunos casos de fuerzas armadas. Cuando estamos hablando de una realidad social, multidimensional, ¿sí? Y por lo tanto, al centralizar la respuesta a un fenómeno de estas características en un solo organismo que mira muchas veces un fenómeno con una sola lente, evidentemente estamos tomando una decisión, ¿no? En esa institucionalidad que creamos. Pero la realidad de la región también nos muestra que ha habido en muchos casos una paulatina extensión del rol de otros organismos, que ven esas dimensiones sociales que caracterizan a la movilidad, el trabajo, la educación, temas de salud, de protección social, de familia, temas económicos, temas culturales, etcétera, etcétera, que han, y luego lo voy a retomar, dado cada vez más funciones a los gobiernos locales, generado mecanismos de articulación entre los diferentes sectores de un gobierno y entre los diferentes niveles de un gobierno, ¿no? Y lo han hecho de manera coherente o complementaria, ¿no? La coherencia y la complementariedad entre las instituciones es clave, ¿no? Hay prácticas de todo tipo en este proceso paulatino, desde la declaración de intenciones sobre el abordaje integral y comprensivo y holístico a las migraciones, acciones coyunturales de articulación, ciertos espacios de diálogo que se crean a nivel local, a veces tienen una temporalidad muy limitada, a veces más extendida, a veces genera articulación entre algunos actores y no entre otros, o hay prácticas que están en proceso de desarrollo, consolidación, de coordinación institucionalizada, y esa coordinación con capacidades de decisión y gestión, ¿no? Todavía estamos, para mí, en una fase muy incipiente en ese sentido, pero la institucionalidad que se defina marca en cierta forma el camino que hay que seguir, ¿no? El camino que se puede seguir, el posible impacto de uno u otro, ¿no? Pasemos a algunos temas concretos. Salir del país. ¿Qué decisiones se adoptan en política de movilidad humana para facilitar que una persona pueda salir del país y trasladarse hacia otro, ¿no? O llegar aquí cuando uno se mira desde un país de destino? Salir del país es un derecho, el derecho humano a salir del país, por ejemplo, para buscar protección, para ejercer derechos, para protección como niños, derecho al asilo, derecho a la justicia, reunificación familiar y tantos otros. A, a esa acción, a ese derecho, lo respondemos con visados para seleccionar quién puede salir, para establecer diferencias y oportunidades o no, según la condición socioeconómica, el nivel educativo, género, origen étnico, edad, situación familiar, orientación sexual y muchos otros, que por lo general deriva en que quienes tienen más posibilidades, más recursos, una situación socioeconómico más privilegiada, va a poder acceder a esas herramientas. Quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, en casi todos los casos no van a poder hacerlo, por lo tanto ahí esa salida es irregular, es en condiciones de vulnerabilidad. Cuando uno podría pensar que reconocer el derecho a salir del país, reconocer el derecho al asilo, está sobre todo para que tenga vigencia, tenga realidad para las personas que más lo necesitan, no tal vez solamente para quienes están en una situación de privilegio, que obviamente son titulares de ese derecho, pero posiblemente tengan más recursos y herramientas para ejercerlo, ¿sí? Ahora, los canales, la creación de canales para migrar de manera regular supone evidentemente una menor selectividad, puede alcanzar a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, ¿esto incrementa la migración? Y en el otro caso, hacer una migración selectiva, ¿reduce la migración o lo que genera es cambiar las condiciones en que migran unos y otros? Unos de manera más irregular, en condiciones de vulnerabilidad, y otros en condiciones más privilegiadas de alguna manera. Y esto lo vinculo también con, justo hoy estuve en una actividad, la presentación de un libro sobre el asilo en México y con un análisis bien interesante sobre qué respuestas ha dado la región a quienes se han desplazado en mayor condición de vulnerabilidad, desde los conflictos armados en Centroamérica, a la situación hoy en Venezuela, a la situación en varios países como Honduras, El Salvador o en Haití, etcétera. ¿Qué respuestas hemos dado
a quienes salen de esos países en mayor condición de vulnerabilidad, a quienes salen en mayor condiciones de privilegio. Aún si salen porque son perseguidas por razones políticas o religiosas, etc. ¿no? Y ahí me parece que también hay una continuidad en un trato desigual que, como decía al comienzo, es un problema estructural en la región, en la cuestión de la desigualdad por temas de clase, por temas, vinculados con el racismo estructural y otras formas de discriminación, ¿no? Entonces creo que es importante repensar esas cuestiones. El ingreso a un país, ¿cómo regulamos el ingreso? Digo, el ingreso va a estar centrado en obstaculizar el ingreso, en de alguna manera bloquear o militarizar una frontera. ¿Eso que genera? ¿Genera que no entre nadie o genera que la irregularización de tránsitos fronterizos, mayores niveles de desprotección y seguridad, el rol creciente de redes de trata de personas, mayor corrupción y abusos en frontera? Eso genera mejores resultados en temas de seguridad, de las políticas en materia de seguridad, o al contrario, porque el Estado en esos casos pierde el control, en el sentido de no saber quiénes están ingresando a su territorio, por dónde y en qué condiciones, y dónde van y dónde se quedan y quiénes son. O una respuesta más realista a las necesidades de ingreso de personas en situación de irregular, como decía recién, pasó hace algunos años en esos despliegues de emergencia humanitaria, en varios países de América del Sur, permite conocer un poco más las dinámicas migratorias, los perfiles de las personas, detectar posibles problemas en materia de seguridad pública, pero también identificar a las personas en riesgo, atenderlas de manera oportuna, canalizarlas a las instituciones adecuadas y empezar de alguna manera un proceso con el pie adecuado, ¿no?, de inserción social, esas personas en el caso que se asientan. La cuestión de la irregularidad migratoria, ¿cómo la vamos a abordar? ¿Vamos a seguir un camino de que la irregularidad es solamente una infracción que hay que castigar? ¿O la irregularidad migratoria, por lo que estaba hablando recién, es un indicador de vulnerabilidad que hay que atender, que hay que responder, que hay que resolver? En un caso, digo, esas medidas restrictivas van a tener y han tenido impacto en la continuidad de la irregularidad migratoria, invisibilidad de esas personas, marginalidad, lo que representa un obstáculo para la inclusión social, con toda una serie de efectos negativos para todos los actores en juego, no solo para las personas migrantes. O al revés, la regularización como herramienta de inclusión sociolaboral, de protección de infancia, con toda una serie de evidencias, y en la región hay muchos estudios en ese sentido, de impactos positivos en lo económico, laboral, tributario o en materia de seguridad. Y han sido incluso los estados de la región, y especialmente los sudamericanos, quienes han declarado una y otra vez que la regularización es una herramienta central, clave de la política migratoria, que genera empleo formal, que contribuye al desarrollo humano, que previene explotación y marginalidad, etcétera, y un largo etcétera. Temas de familia, algunos voy a pasarlo más rápido porque si no, no voy a poder cumplir con el tiempo que me han asignado. Pero digo, se puede elegir el camino de invisibilizar que ante la falta de canales regulares se genera el desmembramiento familiar, migrantes y niños y niñas, por ejemplo, no acompañados, migrando en condiciones de muchísima vulnerabilidad a través de los territorios de nuestros países, o al revés, pensar en atender esa realidad generando canales regulares, generando mecanismos accesibles y asequibles de reunificación familiar, pensando en la familia, en todas las familias, como se suele decir, un núcleo de protección, un ámbito clave para la integración y el desarrollo de las personas, para la cohesión de toda la sociedad. ¿Eso vale solo para las familias que son nacionales o vale para toda la familia, ¿no? Si es así, tenemos que pensar la regulación del elemento familia en las políticas de movilidad humana desde otra dimensión, de la dimensión sobre la cual vemos a todas las familias, ¿no? Y el lugar central que tienen en toda sociedad y para toda persona. La educación, vamos a generar instancias de inclusión educativa o de restricción en el acceso a este derecho. La importancia de la iniciación educativa en materia de migrante requiere no solo el reconocimiento legal, sino la garantía en la práctica, generar mecanismos de acompañamiento de iniciación educativa, de inmersión lingüística, de un abordaje intercultural, evitar cualquier restricción por condición migratoria, que poco o nada tiene que ver con el derecho a la educación y no puede ser un obstáculo para ello. Pero también es importante incluir cuestiones como la validación de títulos, el reconocimiento de estudios previos para la continuidad de la trayectoria educativa de quien migra a otro país. Es muy importante. Todavía hoy hay numerosos retos en ese sentido. Los países, muchos estados siguen a un paso
muy lento en estos temas, ¿no? Y con un abordaje que donde si no hay un convenio bilateral de reciprocidad no se puede avanzar en ese sentido, cuando lo que estamos hablando es la inclusión social y el desarrollo de quienes ya están asentados en esa sociedad, y la educación como una herramienta central para profundizar ese desarrollo y todos los efectos positivos que genera la educación para la persona, para la sociedad y para el Estado. Otra cuestión importante en este ámbito tiene que ver con la prevención del bullying, de la xenofobia, en ámbitos educativos culturalmente cada vez más diversos. Promoción del empleo, ¿no? Se puede seguir el camino de pensar que el empleo tiene que ser preferentemente para nacionales, o ver la realidad de sociedades diversas donde la promoción del empleo genera beneficios positivos para todas las personas que integran una comunidad. El impacto que eso tiene de garantizar el derecho a trabajar, dar los permisos necesarios para trabajar. De lo contrario, lo que se genera es más informalidad, mayor condiciones para la explotación, para la marginalidad, para la precariedad en el empleo, para la baja de salarios, y por lo tanto el deterioro de condiciones de vida, ya no solo de las personas migrantes y sus familias, sino, digo, de la comunidad en general, ¿no? Entonces, pensar, digo, qué camino vamos a seguir y qué posibles impactos puede tener uno y otro para la sociedad, no solo para las personas migrantes, ¿no? Y muchas veces el discurso parece que nos beneficiamos y dejamos en situación de exclusión o de desigualdad el acceso al empleo y la protección en el empleo entre migrantes y nacionales, ¿no? Cuando las evidencias indican el sentido contrario. Lo mismo en el ámbito de la salud, ¿no? Muchas veces se habla de establecer condiciones diferenciadas entre migrantes y nacionales, o sobre la base de la condición migratoria, decir, bueno, entonces quienes están en nuestra comunidad en situación migratoria irregular solo podrán acceder a la salud de emergencia. ¿Qué impacto puede tener elegir ese camino? No solo para las personas migrantes, para sus familias, que la persona migrante esté en una situación deteriorada de salud, pero también para la sociedad, para los objetivos de las políticas públicas de salud, ¿no? Y hay algunos ejemplos de muchos otros objetivos en materia de salud. Pensemos en la pandemia, ¿sí? ¿En qué medida vamos a alcanzar las metas de la pandemia dejando afuera parte de nuestra comunidad por cuestiones administrativas, por ejemplo, como el estatus migratorio? La protección social, la seguridad social, decía al comienzo, alrededor de la mitad de la población está en una situación de informalidad laboral, ¿no? De la población económicamente activa. Lo que eso indica que la protección social de esa otra mitad depende de programas de seguridad social o protección social que han ido desarrollando muchos países, de transferencia de ingresos, por ejemplo, ¿no? Gran parte de estos programas establecen condiciones por nacionalidad, o por tiempos de residencia, o por condición migratoria. Eso es decir, que los objetivos de esas políticas para parte de la comunidad no se van a cumplir, con lo cual esos problemas siguen estando, cuando en realidad la prioridad de un Estado para implementar esos programas es resolver o mitigar las condiciones de vulnerabilidad de parte de la población, ¿no? Entonces, hacer recortes por nacionalidad, por la situación administrativa en la que está la persona, lo que hace es invisibilizar parte de ese problema y por lo tanto no atenderlo adecuadamente, y por lo tanto obstaculizar el proceso de inclusión social, de ascenso social, de mejora de las condiciones de vida, de vuelta, lo que impacta favorablemente o no, depende de qué camino se elija, en el resto de la sociedad. Tema de enfoque de género también, digo, no me quedan pocos minutos, pero es clave que las políticas de movilidad humana integrales o holísticas supongan no la continuidad de los problemas de inequidad y desigualdad de género, ¿no? Que están detrás muchas veces de la movilidad humana y que están en las sociedades receptoras, sino al revés, una oportunidad para fortalecer las políticas de equidad de género, para incorporar a la movilidad y las mujeres migrantes, por ejemplo, en las políticas de igualdad de género, y al mismo tiempo da el enfoque de género en las políticas de movilidad humana para abordar esos retos estructurales. Lo mismo en materia de infancia, nuestra región tiene muchísimos problemas estructurales en materia de desarrollo integral de la infancia y la debilidad de los sistemas de protección de infancia y el cumplimiento adecuado de la Convención sobre Derechos del Niño. Pero al mismo tiempo la realidad es un crecimiento de la niñez en las rutas migratorias y de hijos e hijas de migrantes en condiciones de vulnerabilidad en las sociedades receptoras. Es clave incorporar el enfoque de infancia en las políticas de movilidad y el enfoque de movilidad en las políticas de infancia, y al mismo tiempo transversalizarlas en las políticas sociales, en políticas educativas, por ejemplo, entre otras. Darle un rol central al sistema de protección de infancia en la atención de las niñez en contexto de migratorio, ¿no? Central en términos decisivos. La prioridad es la protección de infancia y no objetivos de control migratorio, y así se tienen que definir
De lo contrario, lo que tenemos es un impacto negativo en términos de exclusión de la niñez en contexto de migración, un aumento de la niñez en situación de calle, de marginalidad, de explotación, deserción escolar, etc. De vuelta, resultados que no solo afectan a la niñez y a sus familias, sino finalmente a toda la sociedad. Camino de la multiculturalidad o la asimilación cultural o la interculturalidad, ¿no? La asimilación, por suerte cada vez más abandonada, ¿no? Que niega la diversidad, que genera vulneración de derechos. La mirada multiculturalista, que parte reconoce que hay una diversidad cultural, la tolera, pero no promueve integración, ¿sí? Lo cual genera toda una serie de problemas. Hay evidencia en muchos países o regiones al respecto, sobre todo en contexto europeo. La política de integración intercultural lo que hace son políticas multidireccionales, no es que las personas migrantes se tienen que integrar. Todos nos tenemos que integrar a la realidad diversa que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Entonces son una política multidireccional, transversal, pensando en todos los ámbitos, ¿no? Esa diversidad cultural y esa interacción tiene que estar reflejado en las políticas de empleo, en la de vivienda, en la educación, en la de comunicación, en la política, ¿no? En las representaciones políticas, etcétera, ¿no? En la participación social, en la participación comunitaria, entre otros aspectos. El rol de los gobiernos locales, ¿no? Me parece una cuestión central para pensar esta encrucijada, para pensar las transformaciones que se están dando y que se tienen que dar. Hoy estamos hablando de ciudades y pueblos en América Latina, por ejemplo en países de América del Sur, donde el 5, el 10, 20 o hasta el 50% de las personas que viven en una localidad son migrantes. Eso necesariamente tiene que llevar una transformación de la mirada sobre esa realidad, del abordaje, de cuáles son las herramientas, las prioridades y los actores, ¿no? Dando cada vez más a las ciudades un lugar central en la gestión de la movilidad humana y en los procesos de inclusión, de regularización, porque de lo contrario genera toda una serie de problemáticas para alcanzar las metas de un gobierno local, cuando a lo mejor el 20, el 30 o el 50% de la población, por ser migrantes, están en distintas situaciones de vulnerabilidad y de exclusión en el ejercicio de derechos, ¿no? Pensar lo local como un espacio ideal para abordar ciertos desafíos, para prevenir la xenofobia, para promover la inclusión en términos en ámbitos comunitarios, independientemente de dónde nació cada persona que vive en un determinado lugar, ¿no? La transversalización de la movilidad humana a las políticas de desarrollo humano es imprescindible, sino lo que hay es una continuidad de la lógica de desarrollo excluyente que, entre otras cosas, genera la movilidad. Entonces hay que darle vuelta de alguna manera a este fenómeno y pensarla como una oportunidad para fortalecer el desarrollo inclusivo, para abordar retos estructurales, para no pensar políticas de desarrollo segregadas de alguna manera o diferenciadas, ¿no? Políticas para atender la salud para migrantes y para nacionales. Eso no solo puede generar segregación, sino incluso xenofobia, cuando esa comunidad local tiene retos estructurales para acceder a servicios dignos y de calidad en materia de salud, de educación, etcétera, y al mismo tiempo ve que, por ejemplo, por cooperación o por lo que fuere, por la atención que tiene el tema migratorio, hay servicios diferenciados para ello, ¿no? Al revés, hay que pensar en fortalecer, en aprovechar estas coyunturas y estos desafíos para abordar de manera, con políticas universales, los retos que hay en nuestras sociedades. La xenofobia, elemento central para pensar qué tipo de sociedad queremos tener en 10 o 20 años, ¿no? En estas sociedades donde el tejido social está cambiando cada vez más, donde es cada vez más diverso, ya desde el origen de las sociedades y los estados latinoamericanos, que a pesar de los intentos de homogeneizarnos culturalmente, digo, son sociedades culturalmente diversas y sin embargo con problemas de desigualdad estructural, como decía. La xenofobia viene a ahondar esos problemas, ¿sí? Tiene que ser vista como una pandemia, como un veneno social que impacta negativamente en todo nivel, obstaculiza nuestro desarrollo, la cohesión social, la convivencia pacífica en condiciones de libertad, de seguridad, de igualdad, genera exclusión, genera desigualdad, genera marginalidad, genera violencia. Entonces, políticas de desarrollo humano en serio en nuestra región, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, tiene que incorporar una política de Estado contra la xenofobia, que deben ser políticas integrales, no es una campaña solamente, que son importantes, pero son largamente insuficientes, ¿sí? Es un conjunto de piezas, de múltiples elementos que conforman a la política contra la xenofobia, en múltiples niveles de gobierno, con la participación de diferentes actores,
donde transitemos este camino del extranjero, visto además como una amenaza, un peligro, etcétera, al inmigrante que ya da cuenta de la vocación y el interés de asentamiento, de ser parte de la comunidad, a encontrar otras formas de pertenencia y de reconocimiento, donde ya parte de la vecindad, del ámbito escolar, comunitario, etcétera, a ser ciudadano y ciudadana de una comunidad inclusiva, ¿no? Procesos regionales, hay que recuperar la agenda regional. En estos últimos años ha habido de alguna manera un debilitamiento de cierta política de consensos para abordar una problemática que por esencia no es solo nacional, y de una realidad que es regional, ¿no? Las causas estructurales de la migración, los retos de protección, etcétera, etcétera. Hay que abordarlos de manera consensuada, complementaria con las decisiones luego que cada Estado va a implementar. Hay que de alguna manera revertir un proceso de debilitamiento en ese sentido, y sobre todo también transitar de manera vinculada a la movilidad humana procesos de articulación regional, planes de mediano y largo plazo para abordar las causas estructurales de la movilidad, estos problemas estructurales que tenemos en la región. Hasta que estos problemas no se aborden de manera adecuada, la movilidad, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, la movilidad forzosa escapando de situaciones de vulnerabilidad, de emergencia humanitaria, de violaciones de derechos humanos, va a seguir siendo parte de nuestra realidad. En este escenario, ya las últimas dos cuestiones, también hay un proceso abierto, que es el de los pactos mundiales. ¿Son una oportunidad? ¿Pueden ser una oportunidad? ¿Los podemos convertir o fortalecer como oportunidad? Yo creo que sí. Digo, hay procesos a nivel nacional y regional que se están dando. ¿Son más de lo mismo, otros procesos más de múltiples declaraciones, de buenas intenciones, o pueden convertirse en compromisos reales? Pueden ser oportunidades para abordar de manera adecuada a la movilidad humana, de una manera integral, ¿sí? Lamentablemente hay dos pactos, mi opinión es que debería haber sido uno para abordar de manera integrada una movilidad, un fenómeno inseparable, por la multiplicidad de causas que generan el desplazamiento en estas condiciones de vulnerabilidad. Pero creo que igual, digo, podemos pensar en estos espacios como ámbitos donde hay que promover participación, donde hay un diálogo interinstitucional, donde generar que lleve a una transformación de las políticas de movilidad humana, ¿no? Por el camino adecuado para, en mi opinión, dentro de frente a esta encrucijada, fortalecer los mecanismos de seguimiento y rendición de cuenta de las decisiones que se toman en este sentido. Para finalizar, y ahí sí ya llegué al tiempo, solo algunos puntos que básicamente tienen que ver con el planteo originario de esta presentación. ¿Cómo queremos ver nuestra región en 10 años, en 20 años? ¿Qué camino vamos a elegir para abordar los retos estructurales complementariamente con las tendencias y desafíos en materia de movilidad humana? Según el camino que elijamos, vamos a reducir los riesgos en las rutas migratorias y prevenirlos, o vamos a incrementar los factores, prácticas y actores de desprotección, trata, tráfico, violencia, detenciones y irregularización. Vamos a transitar el camino de igualdad de derechos para todas las personas que conforman una comunidad con desarrollo inclusivo o mayores niveles de exclusión y marginalidad, con políticas de integración intercultural y ciudadanías inclusivas, caminando hacia la erradicación del racismo y la xenofobia, o con un incremento preocupante de estas problemáticas y toda una serie de consecuencias políticas, sociales, incluso en términos de violencia y desigualdad a la que nos puede conducir. Vamos a estar identificando y evaluando y generando indicadores de políticas nacionales y regionales que vayan revirtiendo estos problemas estructurales, las causas estructurales, o al revés. Vamos a seguir asistiendo a la profundización, como ha ocurrido en los últimos años, de problemas estructurales en términos de pobreza, de violencia, de desempleo, de informalidad o precariedad en el empleo, esas y muchas otras cuestiones que lamentablemente conducen a la movilidad humana, que al mismo tiempo, al no estar encontrando las respuestas adecuadas, genera que esa movilidad sea en condiciones de vulnerabilidad, agravando ese punto de partida y generando luego otra serie de retos a los países de tránsito y de destino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por esta excelente conferencia. Creo que nos has presentado un panorama, por un lado, muy completo
y por otro lado también sumamente complejo. Y además encuentro que con tu conferencia de alguna forma vemos anudados los diversos problemas y preguntas que hemos estado considerando en los distintos paneles a lo largo de estos 4 días, de manera que se va apareciendo como un magnífico cierre para estos días de reflexión. Pero para tener comentarios más especializados y puntuales sobre la enorme cantidad de cosas que has compartido con nosotros en estos minutos, voy a dejar a Alessandra Enrico en uso de la palabra por unos 10 minutos aproximadamente. Adelante, Alessandra. Muchas gracias, Félix. Bueno, buenas tardes o buenas noches con todas y con todas. Quiero agradecer al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC por la gentil invitación y destacar la importancia de tener un encuentro de derechos humanos con esta temática tan importante, no solamente de cara a nuestra región, sino como vemos alrededor del mundo, que son las migraciones y la movilidad humana. Para mí es todo un honor poder comentar la ponencia de Pablo Seriani, que es una voz absolutamente autorizada en el tema de movilidad humana y a quien reconocemos sus enormes contribuciones. Entonces, en este corto espacio que tengo, no voy a poder comentar todos los aspectos que Pablo ha ido detallando y ha ido puntualizando de manera tan excelente, sino que voy a escoger solamente 2 ideas puntuales que me van a poder permitir redondear la apuesta de este encuentro, que es la integración de migrantes y refugiados en sociedades de acogida. Entonces, de un lado voy a comentar los retos de los procesos de regularización migratoria en la región. De repente voy a apuntar hacia algunos casos, pero vamos a verlo en general como una puerta de entrada para favorecer la integración. Y de otro lado, otra idea sumamente importante de esta conferencia que hemos tenido han sido las cuestiones asociadas a la xenofobia y la discriminación. Entonces voy a abordar algunos desafíos que considero puntuales de cara a trabajar también con las comunidades de acogida y también con la población migrante y refugiada para una mejor integración. Entonces, sobre el primer punto, sobre la importancia de los procesos de regularización migratoria, creo que uno de los principales desafíos que se presenta, y ya lo señalaba Pablo, es la agenda / voluntad política tan volátil y tan compleja de entender o de predecir en los países latinoamericanos. Y es un desafío porque muchas veces esta es la que condiciona la posibilidad de contar con respuestas duraderas, con respuestas estructuradas, para asegurar que las personas puedan tener un estatus migratorio regular y puedan tener una documentación y que por lo tanto puedan acceder a programas sociales, que puedan acceder a servicios públicos en los países receptores. Y creo que pese a que en países como Colombia y también actualmente en el Perú, se empiezan a trabajar iniciativas de regularización migratoria, todavía es necesario preguntarnos si estos mecanismos por sí mismos son suficientes y si miran a la migración con unos lentes interseccionales, es decir, si vemos que no estamos hablando de una población homogénea, sino que hablamos de mujeres, hablamos de niñas, niños y adolescentes, en muchos casos no acompañados, en otros casos separados, si hablamos también de la movilidad de personas adultas mayores, entre otras. Y yo creo que la respuesta es que estos mecanismos muchas veces no son suficientes. Si bien es cierto, un proceso, un programa, un mecanismo de regularización migratoria es un primer gran paso porque supone reconocer la importancia de dotar de un estatus migratorio regular a personas extranjeras que tienen el propósito y lo han demostrado de querer permanecer en un tercer país. Yo creo que importa también que podamos analizar qué ocurre después de un cambio de un estatus migratorio, de pasar de la irregularidad migratoria a tener documentación y tener un permiso para la permanencia en un tercer país. Y aquí veo que es absolutamente necesario que haya una mayor articulación, una articulación amplia con las distintas instituciones estatales y públicas, y aquí radica el reto pendiente. Por ejemplo, se debería apostar por una mejor y mayor coordinación interinstitucional para que los procesos de regularización migratoria tengan un impacto real. Y con esto me refiero a que las personas que obtengan documentación puedan utilizarla para efectivamente ejercer sus derechos. Es decir, tenemos que ver el documento no como el fin último,
sino como el medio o la oportunidad que permite acceder de manera mucho más eficiente, mucho más ordenada a prestaciones de salud, que permite, por ejemplo, también acceder a puestos de trabajo formales y por lo tanto a contribuir, por ejemplo, con el pago de impuestos, que permite tener oportunidades educativas, que permite poder acceder a mecanismos para validar títulos, para reconocer títulos, y también a otros derechos sociales como el acceso a vivienda, por ejemplo. Entonces, si lo vemos bien, yo creo que una política de regularización debe estar siempre acompañada de políticas de inclusión, porque solo así podremos beneficiar tanto a personas refugiadas y migrantes como al Estado en sí mismo. Pues no solamente permitimos o reconocemos reconocemos el ejercicio de derechos fundamentales para personas migrantes y refugiadas, empezando por ejemplo por el derecho a la identidad, el derecho a la libertad de circulación, el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, pero también desde una mirada macro permitimos que los estados puedan tener un mejor y un mayor control y a la vez una mejor proyección sobre los flujos de personas que están en su jurisdicción. Sin embargo, creo que contar con estos mecanismos de regularización migratoria que muchas veces son aislados o de repente poco claros o poco articulados con otras políticas públicas, por ejemplo, todavía nos muestra una mirada un poco escéptica, un poco reticente, tal vez incluso un poco securitista de los réditos que tiene la migración para los países receptores. De ahí que estos mecanismos deban ser constantemente monitoreados, tanto cualitativamente, es decir, cuánto un proceso de regularización migratoria permite que efectivamente una persona migrante y refugiada pueda acceder a derechos, cuántas veces de repente estas personas encuentran obstáculos en el acceso a servicios públicos o a instituciones públicas. Entonces, medir y monitorear cuál es el impacto efectivo de un proceso de regularización migratoria, porque podría ocurrir, por ejemplo, que una persona finalmente obtenga un estatus regular y que finalmente siga trabajando en su mismo ámbito de informalidad o esté segregada o apartada a su propia comunidad. Entonces creo que es importante tener una mirada de monitoreo cualitativo, pero también cuantitativo. Es decir, aquí nos tenemos que preguntar, por ejemplo, cuántas personas refugiadas y migrantes efectivamente están accediendo a un estatus migratorio regular, del total de personas. Y aquí yo valoro muy importante incluir la voz de la sociedad civil, la voz de organismos internacionales que trabajan con población refugiada y migrante, pero más importante recoger la voz de los propios grupos y comunidades de migrantes. Es decir, estas personas saben mejor que nadie y pueden tomar mejores decisiones o pueden informar de mejor manera acerca de cuáles son los obstáculos que cotidianamente enfrentan para poder acercarse al Estado. Entonces, creo que en el manejo de políticas migratorias de manera general y particularmente en los procesos de regularización migratoria, escuchar la voz de las personas refugiadas y migrantes permite llegar mejor hacia el ejercicio de derechos. Pensemos, por ejemplo, en el Perú, cuán fundamental sería conocer o en todo caso tener cada vez más presente cuántas de las más de 1.3 millones de personas venezolanas, sumadas al número de personas de otras nacionalidades que están en el Perú, ha accedido efectivamente al carnet del permiso temporal de permanencia, que no es una calidad migratoria, y cuántas de ellas, de otro lado, han accedido a una calidad migratoria humanitaria por haber solicitado la condición de refugiado. Si bien los números, y las invito a revisar estos números, identificaremos que la apertura de espacios de regularización migratoria todavía tiene cierta desconfianza o todavía resulta un poco escéptica, tiene un poco de escepticismo en relación a abrir un poco más los procesos, a conversar con otros, digamos, con otras instituciones públicas, con distintos gobiernos, como lo comentaba Pablo también. Y creo que aquí la apuesta debe ser a que las personas extranjeras o las personas migrantes y refugiadas en situación irregular puedan por lo menos aspirar a tener la información más completa posible, a tener acompañamiento, a tener facilidades para que puedan acceder a estos procesos, que es el primero de los pasos. En ese sentido, los estados, y aquí
retomo un poco la retórica general, vuelvo a hablar de manera general, deben repensar si tener políticas migratorias rígidas para el ingreso y para la permanencia verdaderamente cumple los propósitos para los cuales estas políticas fueron aprobadas, o por el contrario, niega los flujos migratorios que definitivamente siguen ingresando, invisibilizando así a las personas de los registros de los estados. Es decir, tener una política migratoria rígida, militarizar una frontera, poner un muro fronterizo, cerrar la frontera, no necesariamente está directamente relacionado con la disminución de flujos migratorios. Lo que hace es exacerbar los riesgos de las personas que de todas maneras van a tener que cruzar una frontera internacional, por cualquier razón, pero con una mirada también de parte de los estados asociada a aquellas personas que huyen o que buscan protección internacional. Y un segundo punto, ya habiendo abordado el tema de la regularización migratoria, que quería comentar es el tema de la xenofobia y la percepción sobre la migración. Y creo que es importante detenernos a mirar este tema desde una mirada que trascienda completamente lo jurídico, porque a veces a las abogadas nos cuesta mucho trascender a lo jurídico, pero entender que la migración es un fenómeno que tiene que ser mirado de una manera holística y que tiene que ser entendido también como un fenómeno social. Y aquí lo que hay que identificar es los peligros, son los peligros de los discursos que asocian el vínculo de la nacionalidad como una prerrogativa que concede mayores privilegios, como una prerrogativa que concede mayores derechos y beneficios. Y como Pablo ha señalado en otros espacios también, y lo cito, se piensa muchas veces en esto como una suerte de meritocracia nacionalista. Es decir, mi situación debe ser siempre mejor por ser nacional de un Estado en relación a la situación que puedan tener los extranjeros o las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en un tercer estado. Entonces, esta idea de meritocracia nacionalista se sigue replicando en un discurso que rechaza al otro, que desconoce lo distinto, que desconoce y niega a la población extranjera, por ejemplo, y que niega en última instancia a la diversidad en un sentido ya más general. Y la vemos en el terreno práctico, por ejemplo, cuando surgen estos proyectos de ley que lo que buscan es criminalizar a la migración o imponer sanciones de corte penal por la situación migratoria regular, o que buscan de alguna manera reducir los plazos y reducir las garantías elementales en procedimientos de sanción migratoria para poder deportar o expulsar a personas extranjeras. Entonces, vemos que esto tiene un correlato también en la práctica. Y esto ha llevado a que las personas refugiadas, inmigrantes, a lo largo de los años sean comúnmente culpabilizadas de todos los problemas en cuanto a acceso a derechos sociales se refiere. Incluso, como decía Pablo, cuando estos problemas tienen ya larga data y pueden tratarse de situaciones mucho más estructurales. Y esto también está incentivado por la propia sociedad. Basta que abramos un periódico o que veamos el titular de una noticia en la prensa para darnos cuenta que todavía hay muchas capacidades que fortalecer de cara al trabajo de los medios de comunicación, por ejemplo, para dejar de asociar cotidianamente a la migración, por ejemplo, con el colapso de los servicios, para dejar de asociar a la migración con la delincuencia y con otros males que aquejan a la sociedad, no recientemente, sino de manera más estructural. Y esto último me lleva a comentar un desafío final rápidamente, y este es el racismo que se hace cada vez más evidente en los contextos de movilidad humana. No hemos sido ajenos ni ajenas a lo ocurrido en el marco de la salida, de la huida intempestiva de millones de ucranianos a propósito del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en este contexto de movilidad, también hemos visto que huían personas conjuntamente o en otros espacios geográficos provenientes de África, Medio Oriente, Asia y otras partes del hemisferio, quienes fueron públicamente discriminadas por medios de comunicación internacionales, que en algún momento utilizaron frases absolutamente desafortunadas para superponer a un grupo por encima del otro, a partir de categorías como este grupo son personas civilizadas y europeas, o son como cualquier familia europea que vive a tu lado.
como si el color de piel, como si el origen o como si la cultura determinaran la urgencia de protección o las necesidades de protección diversas que tienen las personas que se movilizan cuando cruzan una frontera internacional. Y pienso que esto debe ser atacado no solamente con intervenciones estatales oportunas y articuladas que frenen la xenofobia, sino también que fomenten en sentido positivo redes de pertenencia desde la erradicación de discursos que utilizamos y replicamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, Pablo decía pasar de esta idea del extranjero hasta el inmigrante y luego el vecino, y luego nos encontramos con una persona a la que vemos como ciudadano y ciudadana. Entonces, un poco el objetivo y el reto está ahí y está de cara no solamente al trabajo que tiene el Estado, sino también la propia sociedad en transformar esos discursos de rechazo al extranjero. Y ya me voy a tomar un par de minutos más para añadir una idea que creo que es importante también ponerla en esta mesa de discusión, un desafío importante que tienen los estados alrededor del mundo y por supuesto también el Perú de cara a los derechos de las personas solicitantes de la condición de refugiados, solicitantes de asilo y las personas refugiadas. Y creo que es un reto pendiente respetar y garantizar el contenido del derecho al asilo, que los estados deben analizar el contenido del derecho al asilo, en particular lo que implica construir procesos justos y eficientes para la determinación del estatuto de los refugiados y refugiadas, incluyendo aquellos procesos que los países puedan conducir de manera acelerada en ocasiones en las fronteras internacionales. Y aquí tenemos un informe muy interesante y muy completo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborda bien cómo deben conducirse estos procesos. Recordemos aquí que desde que el derecho internacional de los derechos humanos se complementa también con otras ramas del derecho internacional, como el derecho internacional de los refugiados, y podemos evidenciar, por lo tanto, que en los distintos instrumentos de derechos humanos generales encontraremos obligaciones generales que se deben aplicar no solo a los nacionales, sino a todas las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado, que ratifica, por ejemplo, el tratado en cuestión, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en Europa el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Y esto involucraría, hablar de jurisdicción, un especial cuidado de parte de los agentes estatales que trabajan en zonas fronterizas para poder identificar también aquellas personas que requieren algún tipo de protección, porque recordemos que las obligaciones de derechos humanos no solamente serán aplicadas en el territorio de los estados, sino en todo lugar en donde el Estado ejerza algún tipo de control. Y particularmente importante cuando hablamos de la situación de movilidad humana son las zonas de frontera. De ahí que resulte crucial que las personas, por ejemplo, puedan tener acceso al territorio, que las personas puedan, por ejemplo, identificar a las autoridades encargadas de procesar las solicitudes de asilo y que también las personas puedan tener una respuesta definitiva y final sobre sus solicitudes de asilo. Porque ocurre que muchas personas transitan por estos procedimientos por muchísimos años, muchísimos, ya incontables años, y lo que están buscando como no solamente sujetos de derechos, sino como administrados en el marco de un procedimiento administrativo, es una respuesta. Muchas veces yo también en el ejercicio profesional me he encontrado con personas que señalan la urgencia de tener una respuesta de parte del Estado. Y esto es un derecho. Esto es un derecho que debe garantizarse en el marco de estos procedimientos, un desafío para los estados. Y con esto acabo, esto nos lleva a pensar en la importancia del acceso a autoridades o a plataformas en donde se pueda solicitar la condición de refugiado, que haya un sistema de asilo abierto y disponible, que parece algo elemental, pero que hoy en día en la región americana todavía tenemos algunas dificultades para poder identificar a las autoridades o al espacio donde una persona que requiere protección internacional puede dar el primero de los pasos, que es solicitar la condición de refugiado. Y otras garantías que también están conexas es que las personas puedan contar con un procedimiento establecido por ley, sea un procedimiento general o sea un procedimiento que se da, por ejemplo, en contextos fronterizos, que este también esté establecido por ley, que tenga plazos claves que se respeten y que
tenga también a funcionarios y funcionarias capacitadas para conducir estos procedimientos. Esto sin negar, por supuesto, otros espacios o formas complementarias de protección que garanticen a las personas una integración real. Con esto cierro la presentación, agradeciendo nuevamente al IDEPUC y a Pablo por su magnífica exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alessandra, por los comentarios muy ricos, muy concretos también, y son, diría yo, comentarios que complementan y desarrollan varias de las cosas sustanciales que había traído Pablo en su conferencia. Entre tanto, han llegado una diversidad de preguntas de las personas que nos están acompañando en esta sesión. Lamentablemente no tenemos tiempo para ocuparnos de todas ellas, entonces voy a leer solamente 4 preguntas que se dirigen a nuestro conferencista, después de lo cual vamos a tener entonces un momento para sus comentarios, no solamente a las preguntas, Pablo, sino desde luego también a lo que desees comentar sobre lo que ha traído Alessandra. Las preguntas que nos han llegado, entre otras, son estas, las leo. 1. Según lo visto en la región y considerando todos los problemas que profundizan la vulnerabilidad de la población migrante, ¿cuáles serían los problemas que aparecen de manera más prominente en la mayoría de los países por igual? Una segunda pregunta es esta. En los últimos años, los gobiernos centrales de distintos estados latinoamericanos han experimentado cambios en su orientación política. Se podría decir que esos cambios están impactando de alguna manera sobre las políticas migratorias. Una tercera pregunta, esta muy puntual, dice: ¿cuál es el papel del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familiares en la garantía de derechos de personas migrantes? Y una cuarta pregunta, dice: en su ponencia hizo referencia a la importancia de una respuesta regional frente a situaciones de movilidad humana. Sin embargo, cuando ha habido grandes flujos migratorios, tanto en nuestra región como en Europa, se experimentan desafíos para dar una respuesta en ese sentido. ¿Qué se puede hacer frente a ello? Se debería prever pautas de actuación que se anticipen a este tipo de situaciones. Con esas 4 preguntas, y repito los temas que también ha planteado Alessandra, te dejo, Pablo, en el uso de la palabra por unos 10 minutos más o menos, según lo que consideres necesario. Adelante. Sí, Félix, gracias y muchas gracias a quienes transmitieron preguntas y por el interés. En la primera, sobre los problemas que consideraría prominentes, es difícil hacer la priorización, pero creo que, a ver, me quedaría, la verdad, con los dos en los que se centró Alessandra en su intervención, ¿no? Por un lado, la cuestión de la irregularidad, ¿no? La verdad que la irregularidad migratoria es un problema que se ha agudizado en los últimos años y llama la atención de alguna manera el cambio. Es cierto que cambiaron las dinámicas, aumentó la cantidad de gente que emigra, pero años anteriores, los estados de la región, como decía, de alguna manera habían sido conscientes a partir de ciertas experiencias sobre cómo la irregularidad migratoria había que prevenirla de la mayor manera posible, y no impidiendo que la gente transite, sino generando condiciones o para que lo haga de manera regular o para que salga lo más rápido posible de esa situación de irregularidad. No, por ejemplo, los cambios de la legislación, pongo el ejemplo de Argentina, los números más altos de irregularidad migratoria, los porcentajes fueron con la ley anterior, con una ley restrictiva que hacía prácticamente todo lo posible en la ley y en la práctica para que las personas, por ejemplo, sudamericanas, en ese momento principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú, puedan acceder a un permiso de residencia regular, a pesar de que representa el 90% de la población inmigrante en Argentina, la población sudamericana, ¿no? Y sin embargo era un obstáculo permanente. Cuando hubo un cambio normativo,
y sobre todo se incorporó el acuerdo de residencia del Mercosur a las categorías migratorias, todas las personas de nacionalidad sudamericana automáticamente tienen el derecho a la residencia. O sea, no hace falta un plan de regularización extraordinario, sino tener como el tránsito habilitado para salir de la irregularidad migratoria presentando una serie de documentos. Eso, pero redujo, no digo a cero, pero casi a cero la irregularidad migratoria e inmediatamente, durante algunos años que hubo algunos indicadores de crecimiento económico con inclusión en materia laboral, etcétera, esa regularización migratoria acompañó ese proceso, ¿no? De salida de irregularidad, de inclusión social y al mismo tiempo de migrantes y no migrantes contribuyendo a mejores indicadores para toda la sociedad, ¿no? Entonces, digo, hoy estamos frente a un reto en el sentido opuesto, ¿no? De mayor irregularidad, y eso es muy grave porque acompaña todo un montón de problemas, desde la salida, lo que le pasa a las personas en el tránsito, lo han visto seguramente tanto en Perú como en varios países de la región, personas caminando cientos o miles de kilómetros, con niños a cuestas, o niños caminando solos. Todo eso genera nuevos problemas para ellos, pero para los estados, para las sociedades, en términos de violencia, de situaciones de protección, etcétera. Y luego lo que es el proceso de inclusión se ve obstaculizado. O sea, no hay manera de avanzar cuando parte de la población no tiene formalmente el permiso para trabajar. Estar en irregularidad migratoria es tener prohibido trabajar. Imaginémonos que nos prohíban trabajar. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive nuestra familia? ¿Cómo criamos a nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Cómo nuestra sociedad crece cuando no tenemos posibilidad de generar ingresos? ¿Sí? Para nosotros, para nuestra familia y para la sociedad, ¿no? Porque finalmente el Estado se nutre de esos ingresos, de un sistema que se nutre de esos ingresos para luego invertir en devolvernos nuestros aportes a partir de darnos herramientas para mejorar las condiciones de vida, para poder trasladarnos a atendernos a un centro de salud, que nuestros niños estudien, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con lo cual la irregularidad impide todo eso. Entonces yo creo que es un problema central. Los estados en cierto momento lo habían entendido, creo que un poco se perdió el rumbo en cierta medida, ¿no? O sea, no es que todo está mal, creo que hay medidas interesantes, hay programas de regularización en camino, hay algunos países que tienen mecanismos permanentes para salir de la irregularidad, pero creo que estamos en una fase regresiva que hay que recuperar y revertir. Y la segunda es la xenofobia, ¿sí? Y todos los discursos que intentan promover desigualdad, que no nos hace bien en modo alguno. De vuelta, impacta principalmente en la migración, pero impacta en la sociedad porque genera mayor desigualdad, bloquea oportunidades que podrían beneficiar. De vuelta, ¿no? Si las personas pueden tener igualdad de derechos, pueden crecer económicamente, pueden generar mejores condiciones de vida para sí, por lo tanto, aumentar aún o multiplicar incluso los aportes que ya hacen, ¿sí? Porque mencionaba, estamos en un sistema regresivo donde quienes ya compran algo, ¿no? Digo, con el consumo aportan proporcionalmente más impuestos a quienes están en situación de vulnerabilidad. Si pueden salir de esa situación, evidentemente con igualdad de derechos, con regularización, eso puede generarte una serie de efectos positivos. ¿El cambio de gobiernos implica cambios de política migratoria? Yo diría que sí y no. No es una cuestión lineal. No necesariamente todos los gobiernos que uno diría, bueno, con esta tendencia, con estos discursos, con estas, por lo menos en las plataformas electorales o en las propuestas más centrado en lo social, etcétera, eso va a generar un cambio inmediato e importante en materia migratoria. Yo creo que el cambio sí se da casi de manera lineal en los discursos, no siempre, pero en los discursos. Los gobiernos con un perfil más restrictivo, más securitario, más a lo mejor de lo que uno podría conocer en este dilema derecha-izquierda, más hacia el centro derecha o derecha, sí tiene un discurso más contrario a la migración, y esto en algunos países, en parte de la región, pero sobre todo otras regiones, lo vemos como una problemática muy seria, el avance de partidos de extrema derecha, a partir de un discurso que, como decía Alessandra, genera chivos expiatorios, acusa a los inmigrantes de todos nuestros males, todos nuestros problemas estructurales. En nuestra región creo que sí, igual hay una diferencia de discurso según los perfiles. Eso no necesariamente se traduce en diferencias estructurales o muy profundas en las políticas, aunque es cierto que durante ciertos años algunos gobiernos con cierto perfil, en términos de plataforma política, de ciertos contenidos ideológicos, son los que más han estado atrás de promover los avances más significativos que se dieron en la región en términos de cambios legislativos, de acuerdos regionales,
de declaraciones regionales promoviendo la igualdad de derechos, la regularización, etc. Hay una explicación, hay cierta línea que uno puede atribuir más a ciertos gobiernos que a otros, no vale para todos los casos, no vale para todos los momentos y no vale para todas las medidas, ¿no? Entonces, sí, pero con toda una serie de excepciones, diría, como una respuesta a esa pregunta. El comité. El comité es el órgano que supervisa la Convención de Naciones Unidas de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus familias, ¿no? Un tratado que los estados aprueban de manera unánime en 1990, y los invito a leer el preámbulo, ¿no? Las problemáticas que señalan cómo y que hacían necesarias adoptar un tratado que fortalezca la protección en contexto de los derechos de las personas en contexto migratorio. A pesar de esa unanimidad y de esa problemática que hoy está claramente agudizada y extendida globalmente, de todos los estados de Naciones Unidas, solo 57 ratificaron ese tratado, es decir, solo 57 se comprometieron a cumplir como obligación legal ese tratado y aceptaron que el comité monitoree, supervise el cumplimiento de esa convención, haga recomendaciones de qué cosas tiene que cambiar, qué cosas debería fortalecer, ¿no? Que nuestra función principal tiene que ver con monitorear eso periódicamente, con hacerle recomendaciones a los estados, que de alguna manera es una supervisión de cumplimiento o incumplimiento, pero también es una suerte de casi de asesoramiento técnico, ¿no? De acompañamiento técnico de cuáles pueden ser las mejores respuestas o políticas para adoptar en cada uno de los contextos, y sobre un enfoque de derechos, que al mismo tiempo es un enfoque que debería beneficiar a toda la sociedad. Entonces nuestra función está limitada a esos estados, aunque a partir de la evaluación de esos estados hacemos recomendaciones sobre la situación de migrantes que muchas veces son nacionales de esos países, pero que están en un tercer país, ¿no? En países que no ratificaron la convención. De alguna manera indirecta intentamos generar ciertos cambios ahí. Y luego la otra función que tenemos tiene que ver con generar mecanismos de interpretación, directrices que los estados deberían tener en cuenta, ¿no? Lo que llamamos observaciones generales, ¿no? Por ejemplo, sobre derecho de niñez en contexto migratorio, sobre no detención por razones migratorias, que es la última observación general, la número 5, ¿no? Básicamente es lo que llamamos los estándares internacionales, los estándares de interpretación, ¿no? ¿Cómo interpretar un artículo del tratado? Bueno, veamos qué dice el comité en la observación general o en las recomendaciones a los países de cómo se respeta el derecho a la vida familiar, o las garantías de debido proceso en un procedimiento migratorio, los derechos de la niñez, etc. Nuestras herramientas son las que los estados nos dieron a través de la convención, no tenemos otras, por eso hacemos recomendaciones, no somos un tribunal de justicia que establece, dicta sentencias de carácter totalmente obligatorias. En principio se entiende que nuestras recomendaciones deberían cumplirse por el principio de buena fe, entre otras cosas, de los países que se obligaron a ratificar la convención. Y otra cosa que podríamos hacer es recibir denuncias individuales. Lamentablemente hasta el momento no podemos recibirlas porque de los 57 países que mencioné recién, solo 5 aceptaron que el comité reciba denuncias individuales. Hace falta 5 más para poder empezar a hacerlo. De los países, de esos 5, estamos hablando de México, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Uruguay. Son los 5 que lo han hecho. Necesitamos muchos países más. De esos hay varios de América Latina que todavía no lo han hecho. Ojalá que lo hagan pronto, porque eso es darle una herramienta más a las personas migrantes, a sus familias, para usar este mecanismo internacional de presentar una denuncia en un caso individual, para a partir de ahí el comité puede intervenir y decirle al Estado qué cosas debería cumplir, qué cosas debería cambiar, qué medidas de reparación podría implementar para esa persona, para ese grupo de personas, etc. Son términos como muy generales de la función del comité y esos mecanismos de revisión o evaluación periódica. La última que se ha hecho a Perú fue en el año 2015, si no me equivoco, y recientemente en marzo de este año hemos hecho las preguntas, que es como las preguntas previas a la próxima evaluación, que en principio estaría siendo en 2023. Y por último, en cuanto a la respuesta regional, el abordaje regional al tema, a la política migratoria, creo que en la región ha habido algunos casos bien interesantes a lo largo de estos últimos 20 años. Para mí uno de los ejemplos más interesantes y que ya han pasado 20 años también da cuenta de que tal vez se podría haber hecho mucho más, es el acuerdo de residencia del Mercosur, aunque los países lo han adoptado
de manera diferenciada. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos las estadísticas en todos los países de América del Sur, entre el 75 y el 95% o más de las personas inmigrantes que están en nuestros países son sudamericanas, es migración intrarregional. Entonces, reconocer este acuerdo implica reconocer una realidad, no oponerse a esa realidad, no diciendo no queremos que vengan, sino la realidad es esta: las personas van a circular por nuestra región, están circulando con frontera abierta o frontera cerrada, con muro y militarización o con canales para migrar. Las medidas que adoptemos van a determinar en qué condiciones van a transitar y en qué condiciones se van a quedar en nuestras sociedades. El acuerdo de residencia del Mercosur significó una herramienta central en ese sentido, ¿no? De reconocer esa realidad y facilitar que esas personas puedan acceder a una residencia de manera relativamente ágil y por lo tanto que eso acompañe el proceso de inclusión social. Faltaron más cosas en los procesos regionales, ¿no? Porque no es solo que se puedan quedar y regularizarse, sino las otras dimensiones, el reconocimiento de títulos, lo que hablaba Alessandra, por ejemplo, el reconocimiento de capacidades laborales para insertarse en el ámbito laboral para el cual una persona se preparó en su país de origen y ahora puede brindar esos conocimientos, esas herramientas y aportarlas al país de destino, y así en otros ámbitos. No hay reformas en materia de vivienda, etcétera, pero con acuerdos regionales, ¿no? Creo que actualmente, lamentablemente, esos procesos están como decía, en una situación de debilidad, de diferentes procesos, de proceso de Quito por un lado, Mercosur por el otro, la Comunidad Andina de Naciones por otro lado, la CELAC con algún encuentro por ahí, ¿no? La UNASUR que quedó en una situación de alguna manera de pausa, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, el Foro Iberoamericano, el Pacto Mundial. Son como muchos procesos abiertos que muchas veces no dialogan entre sí y que lo que carecen en muchos casos es, por un lado, mecanismos de seguimiento y sobre todo de participación, algo que también muy bien apuntaba Alessandra, participación de inmigrantes, etc. Y sobre todo, de alguna manera, de implementación, ¿no? Desde lo declarativo en espacios regionales, a la transformación, a la implementación efectiva en cada país, en cada localidad, muchas veces es una distancia enorme. Y en estos últimos años esa distancia, en mi opinión, se ha ampliado, en una brecha que se ha ampliado significativamente, y por eso la importancia, me parece, de reforzar los procesos regionales, de institucionalizar la participación de múltiples actores, asumir compromisos reales y transformarlos en políticas concretas, en realidades concretas en los países de la región. Creo que ahí me parece que bueno, estamos en un desafío importante, que hay que recuperar ciertas prácticas interesantes que ha habido en América del Sur, en ese sentido, ¿no? Por lo menos para cerrar con un aspecto un poco más optimista. Creo que a pesar de todos los problemas y los retos, América del Sur tiene prácticas interesantes que se han dado. No ha respondido masivamente, como en otras regiones, a la migración en estos contextos de mayor desplazamiento, con la multiplicación de centros de detención, con campos de refugiados, con personas que están ahí en situación de vulnerabilidad durante años. Digo, esas son realidades en Europa, son lamentablemente ciertas realidades en contexto mexicano y en otros contextos, en Australia, en varios países asiáticos, en algunos países africanos. No ha sido así en América del Sur, a pesar de todos los retos que mencionamos, y creo que es bueno pararse sobre esas buenas prácticas, para pensar cómo ampliarlas, cómo fortalecerlas, cómo consolidarlas, y cómo América del Sur, y luego ojalá América Latina, puede mostrarle al mundo que hay otra forma de gestionar y gobernar y atender a la movilidad humana y a las personas que se desplazan en condiciones de vulnerabilidad prioritariamente, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por esos comentarios, y en general quedamos muy, muy reconocidos contigo por esta magnífica conferencia que nos has ofrecido. Igualmente, enormes gracias a Alessandra Enrico por los comentarios que ha hecho, y creo que lo que hemos tenido es un excelente momento de cierre para el encuentro en general de derechos humanos de este año. Estoy seguro de que nos llevamos, todos quienes hemos estado aquí participando, muchas ideas para seguir pensando, muchos conocimientos para compartir también,
y entonces el agradecimiento a ustedes es permanente. Con esto, entonces, estamos llegando al final de nuestro encuentro de derechos humanos de este año, que ha sido muy productivo por la riqueza de ideas a lo largo de las distintas mesas y paneles y conferencias que hemos tenido. No me queda sino agradecer a la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que ha sido nuestra aliada en este encuentro, así como también expresar nuestro reconocimiento a ACNUR, a la Organización Internacional para las Migraciones y al Comité Internacional de la Cruz Roja, que también han sido magníficos acompañantes en el desarrollo de esta actividad. Gracias también a todas las personas expertas que han convertido a esta semana en un verdadero éxito académico, gracias a su participación como expositores y como panelistas, y desde luego las gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas distintas sesiones. Gracias por su presencia, gracias por su participación, gracias por su entusiasmo, y estoy seguro de que nos volveremos a ver en este mismo contexto, pero con seguridad ya de manera presencial el próximo año en nuestro siguiente encuentro. Pero para despedirnos, los quiero dejar con el agradecimiento correspondiente, con la participación musical del Acadéum Ensemble, que es un conjunto de músicos peruanos y venezolanos que están desde hace 4 años creando música en nuestro país, y son ellas quienes generosamente se han ofrecido para ofrecernos entonces una excelente forma de despedirnos de este encuentro. Renovándole las gracias a todos y a todas, los dejo entonces con el Acadéum Ensemble. Buenas noches. Hola, buenas noches. Les saludo en nombre de Acadéum Ensemble, una agrupación de músicos que fusionamos y que cubrimos pues muchos estilos musicales, desde lo sinfónico, desde lo clásico hasta lo folclórico. Es entonces cuando logramos la integración. Es por eso que en esta oportunidad vamos a estar en este 17º encuentro de la integración. ¿Y qué más integración que a través de la música? La música no tiene fronteras. Podemos fusionar el cajón peruano con el cuatro venezolano. Esta noche los invito a disfrutar de esta fusión musical interpretado por Acadéum Ensemble. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y de tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y de tambor. Tierra de la fulía y de negra fina, que se va de fiesta, ahí cintura aprieta, al son de la curva, taquita, y de la mina, al son de la curva, taquita, y de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventeña cuando camina, sabroso que mueve el taquita, y sobre la mina. Que vengan los conduqueros para el baile de San Juan, que vengan los conduqueros para el baile de San Juan, que la mina está pentada para sonar el tiquitaqui, que la mina está pentada para sonar el tiquitaqui, 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 tiquitaqui.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabes que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido de caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, y sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú
yo me acude tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, y en el que todos los cafetales vuelven a sentir esta canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en el que todos los cafetales vuelven a sentir esta canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, y empezar a Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. ¡Ay, jaja! ¡Uja! Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y el que todos los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, que en el